Pues buenas tardes a todos y a todas, muchas gracias por venir. Y hoy tenemos una presentación muy especial porque vamos a hablar de un libro que yo creo que culmina la trayectoria de dos autores a los que conocéis, queréis, y que ha sido, yo creo, que la gran sorpresa de Getxo que se acaba de celebrar. Hoy vamos a hablar de Tres casas en Santa Mónica con sus creadores, Miquel Begoña, guionista, Iñaki, dibujante. Fuerte aplauso para ellos. Y lo que vamos a hacer es conocer un poco la historia, pero también vamos a conocer un poco los engranajes de cómo se hacen. Es un tutorial de cómo se hace una historia de serie negra ambientada en el Hollywood de los años 50. 40. Sí, bueno, entonces yo creo que va a ser muy interesante y espero que lo disfrutéis. Y vamos a empezar preguntando, bueno, ¿qué es Tres casas en Santa Mónica? A ver, guionista. Hola, buenas tardes, Bastión. Bueno, esto es una idea que se nos ocurrió. En principio era una cosa un poco borrosa que teníamos en la cabeza, una propuesta que me hizo Iñaki, que quería hacer una historia ambientada. Quería meter de protagonista al director Alfred Hitchcock. Y un poco ahí empezamos a darle vueltas a ver qué posibilidades tenía, pues eso, el hacer una historia y tener con unos ingredientes además que fueran de género negro clásico. Y bueno, para mí era un tipo de historia que era nueva, porque hasta ahora no me había centrado más en hacer cómic más histórico, de diferentes épocas. Pero en prácticamente todo lo que aparece en el cómic, prácticamente, no todo, es ficción. Y bueno, y el reto era hacer una historia de ficción que esté ambientada en los años 40, precisamente durante el rodaje de una película que era Notorious, Encadenados en castellano. Y la parte real de la historia era, porque seguíamos la pista de Robert Capa desde el primer cómic que hicimos en el año 2011, me parece, que él en estos años estaba en Hollywood, además tenía un romance con Ingrid Bergman, que era una actriz que entonces estaba en la cúspide de su carrera, y bueno, estos eran los ingredientes. Hicimos una sinopsis y luego desarrollamos un cómic de 74 páginas. Bueno, lo que cuenta Miquel es que la primera idea inicial era tuya. No sé si tenías en claro o simplemente tenías el escenario donde desarrollarlo. Cuando terminamos un trabajo para el siguiente, la manera que lo desarrollamos es, tenemos un par de ideas o tres. Entonces, claro, siempre procuramos que lo que tengo que dibujar que sea algo que a mí me atraiga durante el año que tengo que hacer el trabajo, no que esté a los pocos meses y pues, me empiece a agobiar o no me guste. Entonces siempre procuro buscar un trabajo que me interese. Entonces a mí me interesaba por cambiar de género, hacer una historia sobre esa época en un rodaje. No era tampoco una biografía de Hitchcock, propiamente. Yo tampoco quería hacer eso. Quería que la historia pasara en un rodaje de Hitchcock. Dentro de la trama del rodaje, pues me daba igual que fuese un asesinato de espías o un robo, como un MacGuffin de los que metía Hitchcock en sus películas. O sea, sería la excusa. Lo que pasa que de ahí luego ya derivó a todo eso. Y era una historia, lo planteamos hace como 7 o 8 años. O sea, luego en medio, antes de hacerlo, porque creo que todavía estábamos con Ochi, después hicimos el ICE, o sea, eso se quedó un poco paralizado ahí. Y entonces al terminar el ICE y terminar el Benjamín, el siguiente mini TVO que hicimos, ya es cuando nos metimos en serio con este. Bueno, la historia nos cuenta, es una historia de tres casas en Santa Mónica. Cada una de las casas tiene su propia historia. A lo largo de toda tu trayectoria, Miquel, especialmente, las historias son corales y se suelen entrelazar los relatos. En este caso tenemos por una parte la historia de un guionista que huye del campo,
que busca el sueño americano, y como en Crepúsculo, en el Crepúsculo de los dioses, se encuentra con una actriz en decadencia con la que compartan en casa, y me imagino que aspiraciones, y el guión se convierte yo creo que más que nunca en protagonista de la historia. Sí, no sé, si habéis leído además la historia completa, pues ya veréis que realmente el guión es el centro, la idea principal de la historia. Y luego, pues en cuanto a la estructura, había pensado hacer como 3 historias que avanzan paralelas, pero luego las 3 historias van confluyendo. Primero confluyen 2 historias en una historia, quedan dos historias que al final se unifican todas al final. Son las 3 historias, 3 casas que van a una historia, se acaba, se junta con otra, y al final todo un poco pues engarza en el final que hemos inventado. Otra de las historias es una historia más de género puro, género negro. Es un atraco a un casino flotante. A ver, aunque no hay un protagonista claro, es más coral, como ha dicho Miquel, pero se basa, el centro es de uno de las 3 casas, que es donde está el atracador, y es parte de ahí, o sea, es el atracador que le sale mal el atraco que hacen en el casino flotante, y luego la persecución que tiene por la otra parte hacia él, que es donde se involucra el guionista, incluso Robert Capa y Ingrid Bergman sin enterarse, sin saberlo, pero bueno, también están incluidos porque luego al final son los que... No cuentes el final, no cuentes el final, sí. Que habrá gente que no se lo haya leído todavía. Entonces, bueno, es eso, se van mezclando, pero bueno, parte todo del atraco al casino flotante. A partir de ahí es cuando mete baza ya el guionista y también la mujer del guionista con Ingrid Bergman y con... Pero voy a quitar el sonido, perdón. Quitar el sonido cuando vais a las presentaciones, acordaros. Bueno, a mí me interesaba tanto lo que era la trama de la historia como la atmósfera, y eso es lo que hablamos antes de empezar la historia, que queríamos que fuera una historia de género negro y de ambiente negro, un poco, que fuera una historia que tuviera, pues eso, un poco sórdida, este tipo de cosas. Claro, aquí estamos viendo alguna... Claro, la inmersión, ¿cómo ha sido? Por parte, en tu caso y en el tuyo. En tu caso para preparar el guión, y en el tuyo para recrear la época. Sí, pero bueno, la documentación es continua, es desde que empiezas el cómic, para ver lo que es la atmósfera, el ambiente, los personajes, cómo van. Y luego, depende de cómo se va avanzando el cómic, depende de la escena, te obliga también a buscar más documentación. Entonces, pero bueno, pero también de género noir es fácil encontrar, o sea... Sí, es más fácil documentar esto que Ochi, por ejemplo. Pero bueno, sí, hubo que inventar casi todas las cosas. Sí, pero aquí por novelas, por películas, documentales, fotografías... Lo tenemos todo realmente grabado. Y, por ejemplo, esta misma época en un país, yo que sé, africano, pues hubiera sido mucho más difícil también de hacer. Pero ¿quién no conoce las películas de Hollywood de los años 40? Pues... ¿Os habéis tenido que revisar? Sí, pero bueno, es un género que también conocíamos. Sí, yo he disfrutado bastante viendo pues muchas películas que ni las había visto, me sonaban, pero enteras no las había visto. Películas, yo que sé, como Forajidos, o un montón de películas de los años 40 que son una maravilla, muchas. Y al final no solo cine, porque también las referencias de los novelistas de género negro de esta época, Chandler y todos estos, pues también está un poco... También hemos intentado un poco meterlos aquí. Está entre el cine, literatura, cómic, no sé, un montón de cosas. Bueno, de hecho, tanto Chandler como Hammett acabaron haciendo guiones sí. para películas. Alguno decía que Chandler era muy bueno para los diálogos, pero que no sabía construir una trama, por ejemplo. Chandler. Puede ser. Sí. En tu caso también has revisado, bueno, me ha maravillado, me han pasado estas imágenes que estáis viendo, que me parecen que deberían estar en todas partes, porque hablan mucho también de Estas son las imágenes que hemos usado, para referencia. Para el desarrollo de referencia de los... Por ejemplo, estos son de la película del Cuarto Hombre, es en el que me basé de pues, las máscaras que utilizan... Y es, bueno, que lo veis en una portada. Y a mí me parece, yo lo descubrí... Hola, Bego.
Yo lo descubrí a mitad del TVO, o sea, cuando ya había hecho lo del atraco. Y ahí en el atraco, por ejemplo, le puse máscaras más convencionales, de pañuelo y tal, que también usaban. Pero descubrí esto después y dije, coño, pues lo voy a utilizar para... Bueno, lo descubrió Mikel en la película, pero bueno, a mí me dio pena, digo, coño, si lo hubiera descubierto antes, lo hubiera utilizado para el atraco al barco flotante, al casino flotante. Y al final pude usarlas para los que le van detrás del guionista. Bueno, hablamos de género negro. El género negro nace también con la ciencia ficción, con un componente de crítica social que está muy presente en el trabajo que hacéis de forma conjunta, algo que te ha interesado siempre, especialmente, Mikel, utilizar los géneros para construir también, hacer una crítica a la sociedad de cada época. El Hollywood que presentáis no es nada... En algún momento habláis de la ciudad de los sueños, pero son sueños bastante turbios. Sí, pero eso está también en toda la documentación, en toda la literatura de la época y en todas las películas de la época, eso está implícito. Es que además yo creo que incluso llegan a ser más ácidas y mucho más duras de lo que hemos sido nosotros o de lo que han sido las películas posteriores de otras épocas. Esa época es una época en la que se critica mucho Hollywood, se critica a los poderosos, tiene mucho de este componente. Hablamos antes de Hitchcock, la tercera pata del banco, sí. Tres casas. Sí, porque aparte es donde luego se descubre el pastel, digamos, y donde juega la trama final. Entonces, bueno, pude conseguir fotos del rodaje de Notorious, pero tampoco había tantas. Entonces, bueno, estuve jugando con eso, con el rodaje de la película, y trabajé también bastante sirviéndome de otras fotos que no de otras películas y tal, pero bueno, me venía muy bien para el tema de documentación. Luego lo usé para... Claro. Pero Hitchcock sale ahí, al principio ya te digo, la idea era esa, no era una biografía de Hitchcock, no era una historia sobre Hitchcock ni sobre la película de Notorious. Era algo que pasaba en ese rodaje y que pasara dentro del género de los que trabajaba Hitchcock. Claro, en vuestra obra anterior, sobre todo, os habéis centrado, uno, en temas locales, quizá con Nochi, del que luego hablaremos, sí que habíais salido de ese espacio común, pero no sé si cambia mucho hacer una historia que puede ser de un submarino que durante la Primera Guerra Mundial acaba fondeando en Vizcaya, o en una historia que está en el imaginario colectivo. Sí, pero yo lo que suelo decir es que al final que no hay distinción entre historia local e historia universal. Al final es todo historia, la historia local es historia universal también y viceversa. Al final, por ejemplo, en Hélice lo que se cuenta se está contando la Primera Guerra Mundial, los elementos que hay son pues, de Alemania, se está contando también la rebelión de Irlanda, se están contando un montón de cosas. Bueno, y hoy todo el público que no está y luego está en la Atlético. Lo local y lo universal, para mí, yo no separaría que hay temática local o universal. Ochi tampoco es local, pero bueno, que analizando lo concreto y tal, pues al final es historia, todo está unido. En tu caso, Iñaki, ¿hay mucha diferencia? No, es siempre buscar documentación, depende de lo que está haciendo. A mí, yo pasamos por ejemplo, cuando hicimos El Pico de los Cuervos, que era una historia en el año 63 en Madrid, a dibujar Ochi, cambias completamente. 36. Del 36. Sí, yo sé. Entonces, pasas de género, pasas de historia, nos remontábamos a 5.000 años, pero es todo buscar documentación. O sea, y aparte que yo lo que me gusta es eso, de un TV a otro, cambiar de género. O sea, no la época, porque la época te puede venir, da igual el género, pero lo que procuro es lo que me gusta, vamos. Sí. Cambiar de género, de estilo. Por eso en estaba yo buscando un poco de género negro. Sí. Pero lo mismo podía ser esto, que podía ser un del oeste, o me gustaría hacer también una historia del oeste. Por ejemplo, o de piratas, sí, de piratas. Bueno, del oeste estaban acabados y luego llegó Clint Eastwood, ¿no? Aquí hablabais antes de una historia, un triángulo amoroso
que sirve también de eje y que también afianza la historia en la realidad concreta de la época, porque las otras historias son más o menos ficcionadas, pero la historia de Ingrid Bergman y Robert Capa cuando estaba casada está documentada. Sí. Sí, aparte que nosotros en todos los TVOs lo que usamos es partimos siempre de una base real, de algo que ha pasado, y luego a partir de ahí, que es lo que a mí me gusta de estos TVOs, Sí. cambiamos, o sea, usamos esa base real, pero todo lo demás es ficción, o sea, nos inventamos la historia. Lo mismo era en Tristísima Ceniza, que había 3 elementos que habían existido realmente, pero luego nos inventamos la historia y ellos estuvieron juntos. En este caso encaja todo perfectamente porque durante el rodaje realmente pasó esa historia, acabó justo después del romance, o sea que al final todos los elementos suceden, o sea, incluso el cómic, bueno, sucede durante el rodaje y acaba cuando es el final del rodaje, y en la realidad también sucedió eso, que el romance de Ingrid Bergman y de Robert Capa, y el romance que tenía 2 romances a la vez, la Ingrid, y encima estaba casada, y pues también duró lo que duró la película. Fue una cosa fugaz, luego ya se marchó a Italia, unos años después. Sí, se casó con Rossellini, ¿no? Sí. Sí. Y fue un escándalo pero claro, lo de Robert Capa y tal no se supo entonces. Fue un escándalo cuando ya fue a Italia. Claro, aquí estamos viendo, bueno, es gracioso porque la primera historia que disteis juntos es la historia de 3 personajes que se entrecruzan en la batalla de Soyuve, un bando republicano. Ellos no se conocieron, realmente ellos, pero nosotros les juntamos en el TVO. Bueno, hay dudas de que sí se conocieron, porque para hacer la historia de Tristísima Ceniza utilicé varias biografías. Una era de un anarquista de Santurchi, que dejó escrito un libro en Uruguay, vivió exiliado, luego ya no volvió para aquí nunca, y escribió un libro que era La fiesta acabó en tragedia. Y en ese libro, leyéndolo, aparece un pequeño pasaje donde se cita a unas mujeres milicianas que estaban luchando en el frente del Gueta con una ametralladora. Y otro de los personajes que hemos dicho que parece ser que en principio no se conocían, pero sí bien pudieran haberse conocido porque aparece esa cita ahí en el libro de Arta Sánchez. Sí. Tristísima Ceniza es vuestra primera colaboración. Sí. Bueno, casi es gracioso porque hay 3 personajes, igual que en 3 casas, que se entrecruzan las historias, y con un personaje un poco ladino, o sea, para intentar vender el producto por vuestra parte, que es Robert Capa. ¿Cómo ha sido volver a trabajar con Capa? Bueno, Miquel no le ha perdido la pista a Capa, incluso después de terminar él quería hacer la continuación de Robert Capa en México hasta Indochina. Y aquí ha salido pues porque nos coincidía que la película trabajó, pues oye, pues lo aprovechamos por eso. O sea, es un personaje, aparte es bastante atractivo el personaje de Robert Capa. Para venderlo utilizamos un poco la figura de Robert Capa, la llevamos a portada y... En el caso de Tristísima. Sí. En Tristísima, sí. Al principio yo lo que tenía en el guión, la primera idea era hacer una historia de la batalla de Soyuve. Pues también otra vez otra historia coral y tal. Pero luego por ahí descubrí, bueno, ya conocía de Robert Capa que había estado una semana de mayo en el 37 aquí, hizo unas fotos que son bastante conocidas. Y bueno, le pusimos ahí como que fuera el hilo conductor de todas las historias, y con eso fuimos al Festival de Angoulême. Yo tenía un cómic autoeditado anteriormente y fui a vender aquello y a proponer lo que Iñaki había dibujado, unas planchas y unos borradores, y allí lo vendimos a una editorial francesa que es Cambourakis, y a Norma, en el mismo sitio a los 2. ¿Y por qué? Porque les interesó la figura de Robert Capa, que a mí no me interesaba tanto Robert Capa, pero estaba bien para eso, para moverlo un poquito. Bueno, ahí comienza vuestra colaboración, también vuestra colaboración con Norma, y han pasado 15 años más o menos. No sé, eso que fue en el 2010 o... Desde que empezamos a dibujarlo, yo creo que en el 2009, por ahí. 2009 sería. Sí, prácticamente 15 años de colaboración continua. Publicado en el 11.
¿En el 11? En el 11 sí. se publicó. Entonces, hace un montón de años. Somos de letras. Ya van pasando, sí, los años. Sí, es claro, ¿cómo ha cambiado el trabajo en común a lo largo de este tiempo? Porque en el camino habéis hecho 7 álbums. ¿Ha cambiado mucho el modo de trabajar a lo largo del tiempo? Yo los guiones los planteo diferente, porque al principio no tenía ni idea de cómo se podía escribir un guión. Un poco empecé, no sé si recuerdas, Iñaki, cómo fueron los primeros guiones, pero yo creo que no utilizaba ningún tipo de plantilla ni nada. Ha cambiado porque ha habido una evolución de los dos, tanto él para la hora de hacer los guiones y los ha ido cerrando más, y yo también a la hora del dibujo. O sea, pero eso es por la simple evolución de los trabajos. Por ejemplo, ahí tengo un guión que bueno, aquí está, pensaba que era de... Bueno, es uno de los últimos trabajos de Hélice, que bueno, si queréis es una plantilla, lo podéis pasar para echar un ojo para que podáis ver un poquito cómo es un guión, que utilizas un guión técnico, ¿no? O sea, que es de cómic, pero podría ser de cine. Pero bueno, sí, cada guionista utiliza un tipo de... Sí, a mí me marca lo que es la plancha, 2 columnas, y luego yo a partir de la plancha ya hago el diseño de lo que sería la página, porque me puede poner 6 viñetas o 7 y luego igual pues necesito más o menos, entonces... Pero digo que ese tipo de guión es muy práctico porque visualmente lo estás viendo las... ¿cómo es la hoja? Sí, en la parte izquierda. La par y la impar. Y cada cuadro es una viñeta que Iñaki va a dibujar, aunque luego igual él tiene posibilidad de cambiarlo, pero más o menos estoy viendo una plancha entera. No estoy viendo un texto, estoy viendo en este tipo de guión, estoy viendo ya los dibujos, prácticamente. Que es un guión en el que en la columna izquierda detallas lo que sucede dentro de la viñeta. Eso es. Y en la parte derecha detallas los diálogos y a quién corresponden. Eso es. Sí, bueno, a quien corresponde alguna vez. A veces sí. Otras veces me lo tengo que adivinar. Pero... Sí. El sistema más o menos, bueno, es un sistema que os está funcionando. Sí, nos ha funcionado, pero nos ha funcionado a partir de tener que aprender los dos de cómo hacerlo, o sea, por eso nos ha funcionado, yo creo, porque los dos íbamos mirando, e incluso al principio cuando me plantaba el guión, pues los cambios que veías los iba indicando, oye, esto habría que cambiar, y nunca ha habido ninguna pega, ni ha habido nada de problema de este tipo. Somos un poco... Sí, hemos tenido también nuestras discusiones, somos un poco Pepa y Abelino, pero siempre no va más allá, o sea, y todos los cambios que se proponen y todo, tanto por parte de él como los que hago yo, es para mejorar el TV, o sea, no se hace un cambio baladí. Claro, aquí estamos viendo un poquito la documentación. La documentación es una parte esencial a la hora de afrontar el trabajo. Hay imágenes, bueno, hay en Los Ángeles, estamos viendo los coches de la época, son maravillosos. Esa inmersión, porque al final el cómic es un arte gráfico y hay que mostrar todo el esplendor de la época de una forma visual. Es como en Tristísima Ceniza. Yo en Tristísima Ceniza también hay aviones que salen, son 4 garabatos, pero el avión que sale en ese garabato es el avión justo que había en ese momento. Entonces se busca la documentación más precisa pues luego ya estamos nosotros para desvirtuarla. Sí, luego Estados Unidos tiene unas bibliotecas digitales muy buenas, unos archivos digitales que son accesibles, y hay un montón de fondo que a nadie se le ocurre igual utilizar, pero por ejemplo hay fotografías de calles de Los Ángeles, de todo prácticamente, y ese tipo de archivos es interesante, porque claro, haces una búsqueda normal en Google y te sale la imagen que conoce todo Dios, la típica. Pero si ya quieres afinar un poco, entrando en estos archivos, Estados Unidos es un país para eso que está muy bien. Encuentras mucho material y es accesible. El libro casi parece tener banda sonora, en este caso es de jazz. La música está muy presente en el libro, yo creo que más que nunca en vuestra obra. Bueno, pero es también porque lo pedía el guión, o sea, porque es eso de... Aquí, por ejemplo, Aglar es uno de los personajes que también era
uno de los amantes de Ingrid Bergman, y estaba también con ellos allí en ese momento. Y lo del Club de Jazz también, por eso, porque es justo cuando está la escena de guionista con los matones, está la mujer con la novia, la actriz, con otro en un club de jazz. Entonces lo que hicimos fue mezclar la secuencia. Le da ritmo sobre todo al cómic, que además de la literatura y del cine, pues también la música puede tener importancia en los cómics. Y en este caso lo que hacemos es introducir un ritmo que además esas páginas yo creo que son muy bonitas para ver, porque tienen poco texto y casi todo se intercalan, ¿no? La escena de la casa en la que le están dando una zurra al... Sí, hay como un montaje paralelo en esas páginas. Pues está las escenas de la música, las notas musicales. Bueno, que se agradece que están las notas y a veces otros utilizan la canción y a veces se te hace un poco más pesado. ¿Utilizáis música a la hora de escribir, de dibujar? ¿Os ha servido de inspiración? O... Bueno, yo que tengo es siempre la tele encendida para hacer ruido de fondo, más que nada. Así que Ana Rosa en vez de... Sí, yo tengo pinchado a Ana Rosa a partir de algunas horas cuando no estaba el debate político pero normalmente suelo tener siempre la tele, suelo poner música, pero tampoco es lo más habitual. Pero normalmente la tengo es para ruido de fondo. Pero en este caso no... Yo me suelo poner unos cascos cerrados, pongo música y sobre todo en las primeras horas de la mañana, que es cuando mejor me funciona esto, es cuando estoy ahí metido unas horas y es cuando más avanzo. Sí, no sé si... La música es importante, a mí me relaja bastante para escribir. No sé si os atreveríais a decir alguna música para alguna banda sonora de... Había, no sé si os acordáis, en Ikusauer, lo que hacían en algunos cómics de los derechos humanos y demás, lo que proponían es este cómic, recomendamos escucharlo con esta canción. ¿Hay algún...? Sí, ya te digo, yo es que me ponía Salome y... Va descanse. Ponía Salome para dibujar. Sí, Thelonious Monk, algunos... No, yo no sé mucho Thelonious Monk, Charlie Parker... Y de ellas el único casi que puedo prestar es el instrumental, que es el más raro también, el más... Pero no soy tampoco experto en música jazz ni... Sí, en esta época era el swing, ¿no? Lo que estaba ahí, sonaba en los años, a finales de los 30 y 40. Es así, ¿no? El swing. Sí. Y bueno, es cualquier canción de esa época, pero yo normalmente no suelo oír esa música. Yo prefiero oír Cramps que... Sí, es... Después de la documentación pasamos al dibujo. Tú, bueno, luego lo veremos una vez acabemos, igual os puedo explicar mejor algunas páginas concretas y podéis ver cómo funciona. En tu caso, el proceso es... El guion story y luego a mano como Dios story, manda, ¿no? Luego, una vez que tengo ya marcado el story, que para mí es muy, muy importante, me ayuda mucho, y el story es... palitos, o sea, es lo más feo que podré yo tener en dibujo, pero bueno, es lo más rápido, es para marcar las páginas, pero a mí me ayuda mucho a la hora de hacer luego el lápiz. Y una vez ya que tengo el story, sé la planificación de la página, el tamaño de las viñetas, lo que me hago es trabajarlo en páginas aparte del dibujo, y me hago 2, 3, 4 bocetos, y el que más me interese, que casi siempre suele ser el primero, que es el más fresco, es el que luego el que uso para la página, y luego a partir de ahí pues lo típico, el entintado también a mano, escanear. Bueno, utilizas A3s habitualmente, sí. Con 3 tiras, 3, sí, con una retícula. Normalmente suele ser 3x3, pero bueno, también cambia, depende de la... Bueno, aquí podéis ver un poquito que luego entintas con pentel, con rotulador, depende también del dibujo. Del dibujo y de la... Y luego lo que sí hago es eso, lápiz, lo cargo en tinta, monto la página con el Photoshop, y lo que hago es ensuciarlo luego con el Clip Studio. Lo que no me atrevo a mancharlo a mano, porque igual Entonces aprovecho a hacerlo con el Clip Studio, ahí lo mancho bastante. Pero más que nada es eso, es lo que no me atrevo a hacerlo a mano por no estropear igual el dibujo.
Y una vez que tengo ya eso, es el color plano y otra vez en el Procreate hacerle las sombras para luego darle color. Son demasiados pasos que creo que es lo que tengo que acortar para el siguiente trabajo. Por ejemplo, ahí es eso, o sea, los colores del fondo están metidos como sombras en grises que luego yo los coloreo, pero... Bueno, luego podréis ver que son una maravilla. Llama la atención el color. Bueno, prácticamente has pasado de un color plano, en tristísima ceniza utilizabas 2 tintas, sí. En el Pico de los Cuervos era un poco un parchís. Depende de los personajes, según los personajes también. Eso es, los personajes, cada uno de los personajes tenía un color definido. Sí. Y en este te pasas a un color... En Ochi, por ejemplo, eran colores planos, eran todos colores planos, pero más que nada porque tampoco me gustan mucho los degradados en los cómics, o sea, y más cuando se nota que está hecho digitalmente. Pero en Ochi usé los colores planos, pero más que nada porque era un TV de aventura. Yo lo que quería hacer era... tipo el álbum franco-belga, tipo los héroes de Tintín o de... Bueno, que son colores planos de nace un poco con vocación de hacer serie. Sí, pero también claro, tenéis muy puesto el foco en el cómic franco-belga claro, tradicional. El tamaño, el número de páginas, pero yo los colores que buscaba era colores planos, más que nada para... Incluso la primera portada que hice de Ochi, no te acuerdas, la hice como con el lomo de tela, bueno, de color... Sí. Con la bandita arriba. Bueno, que también fue revista en Zona. Sí, que salió luego en la revista Zona esa portada. Y yo lo que buscaba era eso, era un color plano tipo TVO de aventuras de los años de años 60, 70 de los franco-belgas. Y en este el color cambia, pero también es por el cambio de herramienta. Al usar el Procreate, porque de las primeras páginas que empecé a usar con este TVO era también con el Photoshop y eran unos colores más o menos parecidos. Estaba usado del TV anterior, del Hélice, que al ser en blanco y negro me obligó más a utilizar el dibujo. Bueno, hay que decir que Hélice en principio estaba planteado para color, sí, pero las obligaciones, una fecha de entrega, hace que te lo replantees y sea en blanco y negro. Y en este lo que he hecho ha sido eso, con lo que aprendí de Hélice, al manchar las páginas con las tramas y tal, lo he usado en este TVO. Y los colores, al cambiar de herramienta con el Procreate, es donde he metido esas mezclas de pues, el azul con el rosa o... Sí, aquí estamos viendo, y claro, si veis el cómic, realmente no parece, pero en pantalla da un poco hasta miedo, ¿no? Es que a mí me daba bastante miedo, y es una cosa que te comenté a ti cuando lo estaba haciendo. Yo lo vi en pantalla, claro, en pantalla quedaba bonito esos colores, pero a mí me daba miedo que todo el TV, 80 páginas, te diera una epilepsis ahí a los ojos y lo desaturé bastante el color, pero claro, una cosa es verlo en pantalla y luego otra cosa verlo en papel. Entonces, pero el resultado, luego cuando fuimos a imprenta después de saturar, cuando lo vimos en imprenta nos gustó bastante. O sea, también el papel, también una cosa que le marcamos mucho a Rip era el tipo de papel, que fuese más poroso. Sí, un offset para que no quedase más brillante, que no se fue. Pero era una cosa que me daba bastante miedo, porque ya te digo, en una viñeta, un dibujo suelto, pues puede quedar bonito. Pero incluso ese está ya bastante desaturado de los primeros que trabajé en su día. Pero por eso, porque me daba miedo, digo, un TV entero con tanto colorido, puedes acabar, parece que te has comido algo, ¿no? Pero el resultado, lo que es en papel, sí me ha gustado cómo ha quedado el color. Sí, me daba bastante miedo en pantalla. Claro, vosotros trabajáis en tandas de guión. Sí. O sea, realmente vais haciendo páginas, sí, porque capítulos. No hemos terminado tampoco desde un principio. O sea, eso se va... No, normalmente hay que se empieza seguido, ya cuando tienes la idea un poco ya extensa. Y normalmente yo la forma que tenemos de trabajar es yo le presento un número de planchas, él las va dibujando, lo que él va dibujando lo suelo respetar para que no tenga que repetir nada, pero si voy avanzando por delante hay cosas que puedo ir cambiando o mejorando hasta mientras no llegue hasta esa página, y esa es la forma que solemos tener de trabajar normalmente. Sí, yo suelo trabajar eso en tandas de, pues, según la escena también, 3, 5, una página. A mí me gustaría hacer y me gustaría trabajar,
hacer el story completo de todo el TVO. Hacerme luego el lápiz entero. Claro, que es un poco lo que decía Rubín, ¿no? Me hago el lápiz, luego me hago la tinta, Claro, luego color, pero... Es todo más homogéneo, es todo... Te queda pero yo no puedo, ¿no? Aparte que cuando estoy haciendo ya la idea de la página, yo ya me estoy imaginando si es a color, qué líneas le voy a quitar. Entonces, claro, eso lo tengo que hacer inmediatamente porque, aparte que tengo flaca la memoria, si no lo hago en ese momento no... se me pasaría o luego al final el resultado sería diferente a lo que yo estaba pensando. Pero sí que me gustaría hacer, para que sea todo homogéneo, tanto los colores como la historia y todo, pero no tengo la paciencia ni el guión terminado. Ni el guión terminado, que es muy importante. Pero vamos eso, por tandas, depende de las escenas. A mí que me suele pasar pues igual 20 páginas. Y claro, yo voy trabajando y normalmente pues, es más rápido. Haces bloques y terminas un bloque, que termine cada bloque en... Sí, rara vez, ha habido alguna vez de que estaba ya terminando y no tenía el guión, que casi le he alcanzado, pero eso habrá sido una vez o dos. Normalmente siempre he tenido tiempo de sobra y una vez que está el cómic ya está, las páginas están terminadas a color o lo que sea, se suele respetar bastante lo que está dibujado. Si hay que hacer algún cambio, se hace algún cambio. Lo mismo que se hace cambio de texto, pero bueno, eso suele ser el mínimo. En cada guión, o sea, en cada historia parece que cambia el dibujo básico más o menos, puede ser, pero en el color no hay concesiones, o sea, te lanzas... sí, lo que pasa te lanzas a la piscina. Sí, y luego con retoques, claro, anteriores. O sea, sí. Yo con este TVO, aparte que cuando empecé las primeras 7 páginas, el color era completamente diferente. Claro, todo eso lo he tenido que ir retocando según he ido avanzando para que todo tenga todo la misma... Claro, tampoco sueles hacer diseños previos de personajes. Suelo hacer muy poco. Entiendo que cuando empieza la página 1, el personaje cambia hasta que llega a la 80. Eso es por la evolución también del dibujo. El personaje me va cambiando también. ¿Y luego tienes que volver para para retocar lo anterior o no? No. Hay algunos... Tampoco me ha importado mucho eso. Por ejemplo, en el primer Tristísima Ceniza, Robert Capa tendrá como cambiar 2-3 veces. O sea, también depende porque luego hay unas páginas que es como más cómicas el tipo de dibujo, pero es una cosa que tampoco me ha importado. Pero por eso mismo decía, si haces el story también ya, o el lápiz de todo el TVO, pues luego es más fácil también cambiar o lo que sea. Pero tampoco me preocupaba. Aquí, bueno, Robert Mitchum igual sí cambia en otras páginas, pero eso ya es por la torpeza mía, no por... Una cosa que me llama la atención es que cuando lees la historia, me ha tocado leerla varias veces por las cosas de la vida, cada vez gana más. Sí. O sea, narrativamente, la evolución frente a Tristísima o El Pico de los Quedamos Cuervos. con eso. El titular. No, pero realmente es una historia que gana con las relecturas. Eso es bueno. Yo una vez que se publica ya prácticamente no la he vuelto a leer. Dejo ahí un tiempo sin volverlo a leer. Pero bueno, no sé, nos quedamos bastante contentos con el resultado. De ese sí, normalmente es lo que dice Miquel, yo no me he leído ninguno de mis TVOs. Los ojeas para ver cómo ha quedado, que no haya páginas repetidas y cosas de esas, y aún así se nos cuela. Pero no, solo mirar eso, a ver cómo ha quedado el color y tal, pero no lo vuelvo a leer. Pero por ejemplo, y aparte que una vez que está hecho siempre ves que hay cosas que podías haber cambiado, las podías haber hecho de otra manera. El resultado final a mí me ha gustado cómo ha quedado. No sé, igual también porque es de ahora, es nuevo, pero yo estoy contento cómo ha quedado y la edición también. Sí, la edición también es espectacular, igual en Hélice por tiempo. Yo he de decir que a mí me gusta mucho el blanco y negro, sí. Que no has trabajado nunca, pero me parece que tiene un tono zapico y demás que narrativamente despista menos que el color. Pero el blanco y negro es lo que tú has dicho, fue también por fechas de entrega y tal, pero a mí me vino bien porque me obligó más a trabajar el dibujo. Al no llevar color, ahí es donde empecé a meterle más mancha al dibujo, que eso me ha servido para... Que en este caso, por la historia, también hubiera podido ser en blanco y negro perfectamente. Sí, porque es una historia de... Es género negro, pero luego es muy colorido, o sea, es noir pop. Sí, con Hélice hay 2 novedades frente a vuestra obra anterior. Hasta la fecha habéis trabajado con Norma, en Hélice empezáis a trabajar con Harriet. Es muy diferente trabajar con Norma.
para las decisiones y todo es más cercano, entonces pues es más fácil que hablar con Norma, que al final pues al ser una editorial grande pues siempre está más alejada, está con un montón de cosas, están publicando un montón de cosas a la vez y bueno, pues tiene cosas que es mejor, que puede ser en otras que es peor, pero yo personalmente estoy contento con Arriet. ¿En tu caso, experiencia? Sí, no, a ver, si Norma es Norma, pero a veces tampoco te hacen caso también depende de tus ventas, de lo que tú les crees a ellos. Sí, que no es lo mismo, pero, que a veces es mejor ser cabeza de ratón sí, que cola de león. No, eso es lo que decirte. Al final todo está relacionado también, porque también la promoción y muchas cosas que Norma no suele hacerlo tan... A veces, y tú tienes un apoyo durante X tiempo para estar vendiendo, pues también vas a vender mejor. No, lo que pasa es que, claro, lo que se vende fácil es fácil para publicar. Y el trato con Norma era bueno, pero pasa que el trabajo de una editorial también está ahí. Pero Norma tenías que andar detrás de ellos también. O sea, por ejemplo, para Getxo, tenías tú que llamarles, oye, que es Getxo, que hay Sound del cómic, que ponen stand. Ah, sí, pero coño, tenías tú que... Y Arriet es como más cercano, más... no lo sé. Y luego también lo que es la obra ha dado sus puntos justos también. Como fue pues, alguna cosa de guión, alguna cosa de la portada que fue acertada también. Sí, y bueno, luego lo veremos. Y luego hay algo que también, en tu caso, Miquel, has trabajado desde el principio. Una obra no es solo hacer un libro, sino también acompañarlo en el viaje. En tu autoedición Mar de Plomo o en Tristísima Ceniza, al final tú acompañas en el viaje y lo llevas donde haga falta. Cuando autoeditas, y que aquí hay algunos que autoeditan, ya saben que al final si tú lo autoeditas eres tú el que lo va a vender y en el caso de la autoedición aquella que hice de Mar de Plomo, pues casi pues yo que sé, los domingos ponía un puestito para vender en X sitio, en un puerto y tal, y así es como vendí casi toda la edición. En cambio con Norma pues parece que la distribución es mucho mejor, se distribuye por muchos sitios, pero tampoco tienes un control muy directo de lo que se está vendiendo o no se está vendiendo. Lo que haces tú controlas lo que vendes, pero lo que te publican otros al final pues aunque tiene que ser la relación que te tienen que estar informando normalmente de primeros de año las ventas que ha habido y tal, pero no suele ser así. Tienes que andar tú preguntando y siempre detrás de ellos. Sí, bueno, hablaba de dos novedades. Con el ICE además conseguís la beca del gobierno vasco, consigues, en este caso Iñaki, es una beca que ofrece 15.000 euros al dibujante cuando sale adelante el proyecto para tener también un tiempo para poder dedicarle al cómic, porque bueno, como sabéis en el cómic se suele hacer por ventas, es el 10% del precio del precio de portada a repartir entre los dos. Es una ayuda muy buena porque te tranquiliza durante ese año a poder dedicarte mejor a ese TVO sin tanto agobio económico, claro. Y bueno, y nos dieron con y bueno, con el Tres Casas también. Y con Tres Casas. Lo de las becas del gobierno vasco al final es un apoyo que está posibilitando que ahora haya un montón de producción y al final es un beneficio que no solo es para el autor, es también beneficio para el editor, es beneficio para las imprentas, es beneficio que se está formando un material cultural que está ahí, que luego... Y que también está generando unos impuestos que está cobrando el gobierno de la venta de todos los del cómic. O sea que tampoco es tan regalos ni es tanto... Es una ayuda, pero es una ayuda necesaria. Y al fin y al cabo son 4 al año que dan. O sea que tampoco es tanto... Bueno, 4 para cómic, 4 es para el libro ilustrado. Pero bueno, te quiero decir que hay en otros sitios, hay otras subvenciones que están dando... se están dando subvenciones a cortometrajes, se están dando subvenciones los toros. Bueno, aquí no está Jared, pero fue uno de los que potenció la beca porque él venía del audiovisual y veía que se daban muchas ayudas a cortometrajes medios, largos, que nunca veían la luz y el cómic, el compromiso es de que sí tiene que haber un producto que sale a la venta.
Exactamente. Hombre, Sí, es un poco lógico. el modelo más interesante es el modelo francés, que en Francia realmente tienen conciencia de que es un producto cultural tan importante como puede ser una película o otro tipo de productos, y lo están potenciando. Y al final ellos mismos pues luego están vendiéndonos todos los productos desde, yo qué sé, de toda la producción francesa, que se produce mucho, pues se está vendiendo aquí o se está vendiendo en otros Y sitios. las subvenciones solamente es aquí y en Baleares, creo que es los dos únicos sitios donde hay, en este caso, Bueno, en subvención. Francia O sea, que tampoco es- también. sí, pero bueno, hablo a nivel... Más O sea, que cercano. tampoco es tanto lo que están dando. O sea. Hablabais antes de las portadas, decisiones en las que participa también la editorial. Aquí estamos viendo un precioso coche. Una opción de... No, a ver, tampoco ha habido tanto jaleo para la portada. La portada la teníamos clara desde el principio. Que era hacer, yo lo que quería hacer era tipo cartel de cine del género. Y yo ahí lo que me basé fue eso, mezclar diferentes personajes y decorado como los carteles de cine. Lo que pasa que nos comentó Arriet que lo veía un poco cargada cuando la imprimió y tal. Hay que veía decir que demasiado. la portada original sería... La original sería la primera, la original sería la de en medio, la de colores. que es la que finalmente se habéis Pero- utilizado sí, para la Esta revista era, Zona. la idea mía era esta, pero no me hacían caso nadie. Ni el dibujante, ni el editor, ni nadie. Como veis, no Y- salió. no, la idea mía era la de utilizar la cara suya, incluso la quería enmarcar en una ventana y que se viera la sombra. Y esa era una idea así como que transmitiera algo de... Sí, Pero y- se metieron ahí a hacer el dibujo este, que le dio un montón de trabajo y que lo he utilizado, bueno, Bueno, para la revista Zona Covid, que está maravillosa. Pero, no, y de ahí es eso. Nos comentó Ari que lo había un poco cargada. Entonces, hacer la otra idea que era la de medio gusto del pistolero. Y de ahí ya dijimos, bueno, pues vamos a dejar solamente al pistolero con un fondo negro a un lado. Y bueno, pero no fueron como otras veces que ha habido, se ha hecho 2, 3 portadas, 3 o 4 bocetos. O sea, aquí la idea era esta. Quedaba un poco cargada, la aprovechamos, la utilizamos pues solamente con el pistolero. Y solamente la figura, que tampoco nos disgustaba la de medio gusto. Sí. En color claro, a mí también. Bueno, hay que decir que el coche, o sea, va un poco porque el que sale en la portada es este personaje, Sí. el coche es este otro, Sí. ¿no? O sea, que realmente como el cerdo se aprovecha todo. Se aprovecha exactamente. Pero bueno, esto luego ya se quedan dibujos que luego no va a ningún lado. O sea, por ejemplo, este dibujo se ha quedado para nada. Sí, para hacer postales y demás. Que no está mal, no está mal. Ese es el blanco y negro de la portada original. Sí, Y bueno, pero ya te digo, no ha habido tanto jaleo con la portada. La teníamos clara desde el principio y luego lo que hicimos fue, pues bueno, pues ya depurarlo y decir, bueno, pues mejor que toda esta marabunta de la entrada del estudio de cine, lo de Hollywood detrás, el pistolero, el coche. Y yo creo que la portada ha quedado bastante aceptable, la que ha quedado al final. bueno, la edición, comentábamos antes, Sí, ha quedado, es, ha quedado muy yo bonita. creo que una edición preciosa, vamos. Sí, el tamaño es bueno. El tamaño es bueno. Se Y ve. también habéis podido participar, incluso estar a pie de máquina, Sí. estar y ver las guardas Sí, y en todo ese esto tipo también de pues cositas. Arriet nos ha puesto todas las facilidades, y como la imprenta estaba aquí cerca, En Grafelú, en ¿no? Basauri, pues hemos estado allí varios días y hemos visto todo el proceso que yo no lo había visto entero nunca. Cómo salen las planchas, cómo sacan unas planchas para ver la plancha allí encima de la mesa, lo miran. Os lo cuenta ahí, sí, a ver. y estuvieron ahí hablando del color, el Sí, a tono, mí me tal, puso, y claro, esto- estábamos ahí combinando con esto, color, los parámetros, bla, bla, yo no entendía nada. No tenía ni idea de lo que me estaba diciendo. Estos los colores, ahora cuando bajen estas luces aquí se ponen igual. Y bueno, pues eres tú el que sabes hacerlo, yo no tenía ni idea de lo que me estaba... Pero nos enseñaron todo lo que era el proceso de lo de las tintas, la portada, incluso hasta de otros libros de cómo hacían, cómo las cosían. Bueno, las guardas con un pantone concreto, un tipo... Sí, con el pantone también era lo mismo. Yo el dibujo original tenía ese rosa, también me puso un montón de pantones. Pues
eligiendo entre 3 o 4, a mí me parecía el mismo tono. Pero bueno, para eso están ellos, que son los que saben decir, pues este es más adecuado y tal. Claro, yo para mi vista, pues eso, me parecían los 4, me parecían igual, el mismo tono de rosa. Sí, este un poquito más oscuro y este un poquito más claro, pero muy poca diferencia. Sí. Y todo lo que nos explicaban, nos lo explicaron muy bien y muy amablemente, o sea, todo, incluso cosas que no nos entregaban, que no iba para la parte nuestra, y estuvo bien, claro. Sí. Ha salido hace nada. El 28. De cara a Guecho, sí. Y ahí habéis tenido vuestro primer acercamiento al público. ¿Qué tal ha sido la respuesta? Pues muy buena, muy buena. Muy bueno. La verdad es que... Sí, se ha vendido bien y luego los comentarios y eso, pues de momento bastante bien. Y incluso, ya te digo, hemos firmado mucho más que otros años. Incluso también hemos tenido arrastre al estar publicado del Hélice. O sea, hemos firmado más de Hélice que el año pasado, por ejemplo, que subimos para STVO. Pero también es por el efecto arrastre, o sea, te arrastra a los anteriores. Sí. Bueno, hay novedades también parece que contáis historias, las historias van extendiéndose en el tiempo. Hablábamos antes de Tristísima Ceniza. Tristísima Ceniza parece que, a pesar de ser vuestro primer trabajo, todavía quizá no haya acabado su andadura. Parece que no. Se pusieron en contacto con nosotros, están ahora un periodista y nos habló de un personaje que aparece en Tristísima Ceniza, que es justo la mujer esta que era una de las primeras brigadistas que participó en la Guerra Civil, que venían de voluntarios, venía con su novio, pasó por Irún, el puente de Irún, y ya el primer día que llegaron ya empezaron a pelear en la batalla de Irún contra las tropas franquistas de Beorlegui que estaban llegando. A su novio le mataron al segundo día y cuenta como siguió ya con la ametralladora y tal, y luego esta chica hizo toda la guerra en el norte, más luego pasó a Cataluña y siguió durante toda la guerra civil. Eran jóvenes de Bélgica, del Partido Comunista Belga, que vinieron al País Vasco a ayudar y tal, y yo entonces ya me puse en contacto con un hijo de esta mujer que se llama Estucha, y en aquel entonces tuve una relación. Pues ahora, hace un mes, se ha puesto en contacto con nosotros un periodista de Guipúzcoa que quieren hacer un documental sobre Estucha. Han invitado al hijo de Estucha que venga a Bilbao, que va a venir el día 17 o 19, y bueno, Iñaki va a participar en el documental que van a hacer. Bueno, participaremos los dos hablando y tal, pero Iñaki va a hacer algunos dibujos en directo, dibujándole al hijo de Estucha, y luego hará algunas animaciones, seguramente también. De transición, pero bueno, eso también se puso en contacto el otro día. Claro, lo quieren hacer, por lo menos de momento, grabar con el hijo. Claro, el hijo tiene 82 años, si no se dan prisa, no llegan al documental. Pues hay que hacerlo. Entre el martes o el jueves, pero el martes mejor, ¿no? Van a hacer primero este mes grabar con el hijo que va a venir de Francia, George, y simplemente lo que vamos a hacer en el estudio mío va a ser dibujando a Estucha al estilo de Tristísima Ceniza, y luego el año que viene, o más o menos, o dentro de un año, se hacer unas transiciones dentro del documental con el estilo de Tristísima Ceniza. Así que vuelves a la animación, porque aquí donde lo ven estuvo trabajando en el estudio Mariscal cuando trabajabas en Barcelona. Sí. Pero bueno, yo en este caso no me encargaría de hacer la animación, me encargaría de hacer el story y los models de los personajes con el estilo del TVO, y luego hay la animación ya lo hacen ellos en Guipúzcoa. Sí, bueno, proyectos que tenéis en la mesa. Bueno, yo estoy ahora con a ver cómo lo digo. Sería con lo que es la vida de Oesterheld. ¿De quién? De Oesterheld. Entonces, claro, sería contar la vida de Oesterheld contado por la mujer, por Elsa. El guionista estuvo Mora. Bueno, Oesterheld es el creador del Eternauta. Javier Mora, ¿conoces? Que está en Z. Sí. Bueno, Javier Mora estuvo en Argentina hace 14 años
y estuvo con Elsa, la viuda, y le hizo una entrevista. Entonces sería contar lo que es de Oesterheld desde que se conocieron hasta que entran en los montoneros y las desapariciones de él y de las hijas. Y lo quiero hacer, lo he empezado a hacer, me está costando un poco, porque el arranque siempre te cuesta un poco más, ¿no? Hasta que coges un poco el estilo de personajes, el color y todo, y lo quiero hacer apaisado. También porque aparte de porque el Eternauta era... Bueno, todas las revistas de la época, Argentina años 50, Hora Cero... Pero también yo lo que me apetece hacerlo en ese formato por cambiar, porque no he trabajado nunca en apaisado, entonces tienes que hacer otra distribución de viñetas, el tamaño es diferente, pero bueno, eso todavía está todavía muy verde, o sea, está arrancando, y estoy probando también con el color. Quiero hacer Bueno, ahí se vio una tentativa en La Resistencia hace años. Sí, es que salieron hace 7 o 8 páginas. Hace 7 años me lo propuso ya Mora, y hice 7 páginas, pero también en formato normal, eran 4 tiras. Y ahora que estaba interesada una editorial, eso no sirve para nada. No sirve para nada porque está hecho hace 7 años, el estilo de dibujo ha cambiado, el color también, entonces tengo que empezarlo de nuevo. Pero también lo que se ofreció y lo que ha interesado han sido esas 7 páginas antiguas de hace 8 años. Pero ya te digo, eso no me sirve ni el mismo modelo de los personajes, porque yo he cambiado de manera de dibujar. Entonces, no puedo hacerlo. Me es más fácil y mejor si lo hago con el estilo de ahora que intentar hacer otro tipo de color más plano. Pues eso no servía para nada, más que nos ha servido para presentarlo y esto, porque Javier Mora es el que la está moviendo. Lo ha movido él, yo lo hice en su día, hace 7 años, y ahora es cuando lo ha movido y cuando me ha dicho que estaban interesados. Pero es una historia que sí me apetece hacer, porque yo creo que es una historia bastante interesante. Es Oesterheld, es un tío, era el número 1 guionista en... Bueno, saldrá Hugo Pratt por ahí, ¿no? Sale Hugo Pratt, saldrá Breccia, saldrá... Claro, ¿eh? Solano López. Sí, claro. Claro, todos ellos acabaron trabajando en Inglaterra. Y lo que me contaba mi Mora, que en la época en que le estaban siguiendo y tal, los guiones que los tenía que firmar con otro nombre, y los cobraba el dibujante, y no sé si estaba Trillo y alguno de estos en algún bar, y decía, mira, por ahí va, y pasaba Oesterheld disfrazado, con peluca, con gabardina, cuando iba a cobrar las páginas del guión. Entonces sería contar un poco eso, la historia, pues desde que se conocieron hasta cuando empezó con la revista con Hora Cero, los montoneros, las desapariciones, cuando fue la policía, los milicos a casa de Elsa para decirle, vamos a matar a tus hijas. O sea, todo lo que contaba, que es bastante duro. O sea, no tiene buena pinta. Pero bueno, a ver cómo... Esto es un trabajo largo, o sea... Sí, bueno, es un comienzo, a ver cómo... Sí. ¿Tu caso, Miquel? Bueno, tú puedes explicar también parte de los proyectos míos, porque estoy haciendo un proyecto conjunto con Quique, que también es un poco historia local universal. La historia de Chacolí. Es un encargo, pero que al final también la historia de Chacolí, sí. La historia del vino de aquí al final. Cómo surge, cómo viene el vino, en qué época viene el vino, cómo se empezó a consumir el vino, porque al principio, ¿por qué se impuso el vino sobre otras bebidas? Y luego, desde cuándo se empezó a denominar como Chacolí. Todo eso lo hemos explicado en un librito que saldrá esperemos, para la feria de Durango. En principio. Andamos ahí, el cómic está dibujado, está terminado, pero ahora, como es un cómic que es parte institucional, pues ahí tienen que hacer algunas revisiones y... No, son 2 libros en realidad, los 2 con guión de Miquel. Uno es la historia del Chacolí y otras son historias de Chacolí, en el que Miquel hace varias historias cortas de una bodega imaginaria en la que ha colaborado Higinia Garay, Iñaki, Adur Larrea, Asier Iturralde Gastón, Josune Urrutia, son 7 dibujantes vizcaínos como Chacolí, que participan en una historia. Son 7 historias de ficción en las que aparece el Chacolí en cada historia.
Eso va a salir publicado con otra historia del Chapolí en mayúsculas, o sea, de lo que es la historia del Chapolí desde el inicio. Y luego, bueno, tengo otra historia también que espero que salga para el año que viene. También es una historia que se desarrolla en el Caribe, pero bueno, ahí participa un capitán que era de Gorliz, parte es ficción, era esclavista, aparecen también rebeliones de esclavos, ese tipo de historia, un poco de aventura. Sí, con un joven talento, Igor, nunca me acordaré del nombre. Se llama Igor Sarralde. No lo conocéis porque creo que prácticamente no ha publicado obra larga, no ha publicado nada. Desde Algorta vive en Cataluña. Y también habéis ganado la beca de Gobierno Vasco para También, poder... sí, ha ganado él la beca del Gobierno Vasco y bueno, estamos ahí. Las becas se dan a dibujantes, a guionistas no se conoce. Somos los de trabajo duro. Se damos todo el año con... Y ahora, ¿qué toca? Preguntas, ruegos y preguntas por parte del público. ¿Alguna preguntilla que queráis hacer a nuestros autores? Si no, ahora estarán firmando, vamos a ver los originales tranquilamente y podéis hablar. Pues si os parece, empezamos a firmar, a hablar y demás. Así que fuerte aplauso para ellos. No, no pasa ni joder. ¿Vale? ¿Reparto los tetas? Sí. Reparte. Bueno, aquí mientras firma podéis ojear un poco las páginas, ¿vale? ¿Qué nacional? Aquí podéis ver lápices, tinta, la verdad que